Hola a todos, aquí les comparto un spoiler, el capítulo número 7 de Love in the Air, uno de 4 basados en el libro. Top sacó la tela que amordazaba la boca de Rain y el chico inofensivo escupió en la cara de la persona más grande. Rain, Pipayo no puede ser derrotado por una persona como tú, maldito imbécil. Top golpeó a Rain dándole vuelta a la cara, haciendo sangrar la nariz, pero Rain parpadeó y lo miró de nuevo. Rain, si no juegas sucio, no podrías derrotar a mi novio. Oh, perdón, no. Incluso si juegas sucio, todavía no puedes vencerlo porque eres un perdedor. Rain puede haber temido a alguien como Pichai, pero no le tenía miedo a ese maldito que había perdido y no admitía la derrota, jugando sucio de esa manera. Admite que fue atacado por un descuido, pero al pensar que llamó a Pipayu para que lo rescaten, él estaba realmente enojado. No toques mi cara, bastardo. Top, tú. Todd, mantén la calma, cálmate. Si juegas con este chico ahora, ¿crees que Payu lo verá y se quedará sin hacer nada? ¿Quieres que te golpee o qué? Rain abrió los ojos como platos porque ya tenía una idea bastante buena de lo que quería la otra persona. Si fuese un momento normal, él creía que Payu no sería derrotado, pero con él como Rain, suéltame, bastardos, suéltame. Si tocan a Payu, los mataré. Cállate la boca, ordenó el mejor amigo porque cuando más dejaba hablar a este niño, Todd más se enojaba, y cuando llegue Payu podría estar todo magullado y lleno de sangre. La orden hizo que la gente de Top entrara corriendo y amordase en la boca de Rain que estaba luchando, extremadamente enojado mirando al perdedor. Límpiale la sangre también. Sí, sí. Rain trató de alejarse haciendo un sonido ahogado que fue amortiguado a través de la tela atada a su boca. La expresión de Top era burlona. Top, al principio te iba a dejar ir, pero parece que después que termine de jugar con Payu te sacaré un poco de sangre de la boca. El hombre rugió y se perdió de vista. Creo que mejor me voy de aquí. ¿Crees que Payo no avisará a la policía? Rain se detuvo ante el susurro del hombre que era el mejor amigo. Sí, creo que me iré. Al principio pensé que Top solo iba a hacer esto por diversión, como con todas las personas que lo molestan. Pensé que a lo sumo contrataría a alguien para golpearlo, pero esto es meterse con alguien que no está involucrado. Además, ¿no sientes que Payo da miedo? Patético, mi amigo aún no está pensando en ayudarme. Rain recorrió con la mirada todo el edificio que aún estaba en construcción. Cuando lo trajeron aquí, también le taparon los ojos. A pesar de todo su miedo, el joven trató de averiguar quién haría esto, y en la única persona en la que pudo pensar no estaba del todo equivocado con respecto a la verdad. Ya le había preguntado a Pipayo si no vendría y atacaría, y lo hizo a los 3 días de perder la carrera por segunda vez. Esto significa que Paquín aún no ha logrado hablar con él, o no le prestó atención a las palabras que le dijo. ¿Qué pasó exactamente? Rain ahora no sabe dónde está, porque después que lo trajeron, lo sentaron de espaldas a la ventana. Lo único que veía era que estaba en una habitación que aún estaba en construcción con 3 hombres de Top haciendo guardia, y se escuchaba el sonido de la conversación de los 2 amigos. No debería haber nadie más. Pipayo, no vengas solo. El chico sabe que su novio es inteligente, pero también sabe muy bien que no escucha si su corazón tiene miedo. Tenía miedo de que Payo hiciera lo que le dijeran. Rain está bien, Pi. Solo tengo 2 heridas en la cara que no son malas. Hay muchos buenos médicos, pero por favor no vengas solo. Rain solo puede rezar en su corazón ahora, recitando todas las oraciones que sabía. A pesar de estar asustado, sabía que no habían pensado en hacerle nada a él, pero sí querían hacer algo a su novio por separado, y estaba realmente asustado, porque Pipayo accedió a caer en la trampa porque lo tomaron como rehén. Si puedo salir de aquí, no se lo diré a la policía, pondré su foto en las redes sociales y lo difundiré por todos lados. Y lo que Rain teme finalmente está sucediendo. Top, justo a tiempo. El hombre guapo que se ata el cabello casualmente en la parte posterior de la cabeza se paró frente a él. Rain trató de retroceder, pero en ese momento lo sostuvieron del hombro contra la silla. Los ojos que al principio no tenían miedo se humedecieron con lágrimas sin creer que Payo fuera tan estúpido. Payo lo miró como asegurándose que estuviera bien.